Bien, buenas noches. Vamos a dar comienzo al acto de inauguración del curso académico en el IESA. Para los que no me conocen, yo soy Eduardo Moyano, el director del instituto, y voy a dedicar unos primeros minutos a hacer una presentación del acto, también dar alguna información sobre el instituto y luego pues dar el espacio correspondiente al conferenciante y a Manuel Pérez Ciruela, que va a hacer la presentación del mismo. Bien, celebramos por tercer año consecutivo una ceremonia de este tipo, conmemorando la inauguración del curso académico. Los años anteriores lo hicimos en el Salón de Mosaico del Alcázar. Este año lo hemos querido hacer aquí. El salón de actos es más limitado en espacio, pero también hemos pensado que era una oportunidad de acercar el instituto a los que no lo conocéis todavía y también pues aprovechar la oportunidad de que tenemos unas instalaciones limitadas y modestas, pero también con disponibilidad de ser utilizadas, y qué mejor que en un acto como este. Como sabéis, los que ya conocéis el instituto, pero para los que no lo conocen todavía, el IESA es un centro público de investigación. Pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero tiene la singularidad respecto a otros institutos del Consejo de que tiene una naturaleza de centro mixto a través de un convenio plurianual de 10 años con la Junta de Andalucía. Convenio que se firmó en 1995 y que se renovó en 2005 y tiene la vigencia hasta el 2015. La voluntad del Instituto, por supuesto, es continuar, del Instituto y del Consejo, continuar con esta colaboración en estos convenios plurianuales que nos permiten poner el Instituto también al servicio de nuestra comunidad autónoma, además de las otras actividades que hace el Instituto fuera de Andalucía. Desde su creación en 1991 hemos cumplido ya 20 años como Centro de Investigación Social IESA. Parece mentira, Manolo, son 20 años ya. La vocación del IESA ha sido combinar, por un lado, la investigación social de excelencia académica, que es una vocación habitual en todos los centros de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pero combinarla con una vocación de instituto orientado a la investigación aplicada, es decir, respondiendo también a las demandas del entorno, ya sean demandas de las entidades públicas como de las entidades privadas. Yo creo que esa combinación entre investigación científica de carácter académico y la investigación social aplicada de calidad es la singularidad del centro y es la singularidad y el modelo que tanto la dirección como el personal del instituto está comprometido en él. El IESA además ha tenido y sigue teniendo un fuerte compromiso en las actividades de formación, no solamente en realizar actividades de investigación, sino también de formación de jóvenes investigadores. Y en ese sentido, pues hacemos lo que suele ser habitual también en los centros del Consejo, que es formar doctores, dirigiendo tesis doctorales, en colaboración con las universidades. Como saben ustedes, los doctores tienen que ser a través de programas de doctorado de las universidades y nosotros solemos tener desde hace 20 años pues estancias de doctorando en el instituto y dirigimos sus tesis doctorales. Ante el escenario restrictivo, como nos encontramos desde hace un par de años, como consecuencia de la crisis económica, financiera, la verdad es que hemos sabido en estos años navegar con una cierta prudencia, sin perder el rumbo, pero procurando definir prioridades que permitan mantener las bases fundamentales del instituto, que, como digo, es un instituto que apuesta por esa combinación entre investigación básica e investigación aplicada. Creo que el balance es razonablemente satisfactorio. Hemos mantenido en estos 2 años un buen nivel de captación de recursos mediante convenios y contratos, que es la dimensión de la investigación aplicada, y además hemos conseguido incrementar el número de proyectos del Plan Nacional y del Programa Marco de la Unión Europea para permitirnos, tanto en un sentido como en el otro, conservar gran parte de los recursos humanos del instituto. En este momento, en el instituto trabajan 70 personas. Estas 70 personas trabajan en distintas modalidades de contratación. Hay 24 funcionarios, digo esta información para los que no lo sepan, 14 son contratados con fondos del CSIC y de otras agencias estatales. Luego tenemos 32 técnicos contratados con cargo a los proyectos del instituto, los que capta el instituto a través de los contratos
con entidades públicas y privadas que demandan nuestros servicios. De todo ese personal, el personal científico, la plantilla científica de investigadores, es una plantilla reducida o limitada en comparación con otros centros del CSIC, como el de la agricultura sostenible que tenemos aquí a su director. Es un instituto, el nuestro, pequeño en cuanto a plantilla científica. Solamente tenemos 11 investigadores, tenemos dos doctores contratados en el programa High Postdoc que asumen, tanto ellos como los 11 investigadores de plantilla, la responsabilidad científica de las distintas líneas de investigación. El IESA acoge en este momento a 8 becarios de doctorado que realizan tesis en colaboración con las universidades de Córdoba, Sevilla, Pablo de Olavide, Granada, la Autónoma de Madrid, la Autónoma de Barcelona. Y el personal técnico del instituto, tanto el que está contratado con fondos del CSIC como el contratado con cargo a los proyectos del instituto, es un personal que se agrupa en 2 grandes unidades de servicios horizontales. Uno es la unidad de servicios generales y de administración y otra es la unidad técnica de estudio aplicado. La unidad técnica de estudio aplicado es una de las singularidades que presenta el instituto, puesto que esta unidad técnica de estudio aplicado es la que presta servicio a los propios investigadores para realizar los proyectos de investigación y todo el proceso de producción de datos sociales. En esta casa, en este instituto, no externalizamos prácticamente nada del proceso de producción de datos. Aquí las encuestas, los estudios cualitativos, los estudios de opinión, lo hacemos todo dentro del instituto a través de la unidad técnica de estudio aplicados, que es una unidad bastante cualificada y que se ha convertido en un referente dentro de los centros de investigación social en España y a nivel internacional. En el ámbito de la investigación básica me gustaría destacar, sin ánimo de ser demasiado exhaustivo, pues algunos de los proyectos del Plan Nacional que, como dije antes, estamos en este momento desarrollando en el instituto. Y concretamente pues son los proyectos dirigidos por los doctores Ganuza, Font, Derry, Vera Toscano y Fernández Esquinas, que son investigadores que han captado sus proyectos del Plan Nacional en los 2 últimos años. Son proyectos tanto en el ámbito de la sociología política, como en el ámbito de la sociología rural, como en los estudios sobre el Mediterráneo o también en el ámbito de la política científica. También tenemos un proyecto interesante en el ámbito de la financiación del plan de investigación de la Fundación Centra, dirigido por el doctor Serrano del Rosal y por Fernando Aguiar, que son 2 doctores investigadores del instituto que están trabajando en un proyecto muy interesante y muy puntero en el ámbito de la muerte digna, en los temas relacionados con el tema de la muerte digna. Además de esta actividad académica, hemos recibido investigadores extranjeros de prestigio internacional. De hecho, en este momento tenemos 3 investigadores que están aquí precisamente hoy con nosotros en este acto inaugural. Uno de ellos es el profesor Bacchiocchi de la Universidad Norteamericana de Boston, el doctor Parravano de la Universidad de Caracas y la doctora María Cristina Renal, que la tengo aquí delante, que es de la Universidad de Chapingo de México. Y esperamos además la incorporación de otros investigadores internacionales en el próximo año. En el ámbito de la investigación aplicada hemos continuado con los grandes proyectos de barómetros de opinión, porque lo que estamos procurando en el instituto es consolidar, a través de los estudios de demanda, consolidar grandes áreas de investigación aplicada, a través de estudios que tienen ya una cierta continuidad. Por ejemplo, hemos consolidado un área de sociología del medio ambiente a través de la realización del ecobarómetro durante 15 años. Hemos consolidado un área de sociología política a través de todos los estudios vinculados al barómetro político de opinión pública, más otros estudios colaterales relacionados con este ámbito de la sociología política y de la sociología electoral. Hemos consolidado también el área de los estudios sobre consumo a través del barómetro andaluz de consumo y creo que merece también la pena mencionar al Observatorio Permanente de las Migraciones, que es un observatorio que dirige el instituto, que está vinculado a la Junta de Andalucía, tiene su sede en Sevilla, en la sede de la delegación del CSIC, que lo dirige uno de los investigadores del instituto, el doctor Sebastián Rinken, y que allí tenemos una unidad de 6 técnicos del instituto, del IESA, haciendo estudios de opinión sobre temas relacionados con las actitudes, comportamiento, percepción que tiene la población andaluza en los temas migratorios. Bien, toda esta actividad de investigación aplicada ha significado la realización en el pasado año académico de más de 50.000 encuestas. 50.000 encuestas presenciales, telefónicas y online,
y además de 3 estudios cualitativos que se han hecho gracias precisamente al apoyo de la unidad técnica que dije antes, de la unidad técnica de estudios aplicados, y por supuesto a través también gracias a los servicios de la unidad de Servicios Generales y de Administración, porque eso conlleva toda una gestión bastante compleja en el tema del pago de los encuestadores y toda la parte de la logística. Pero el hecho de haber afrontado ese reto de más de 50.000 encuestas en el año, creo que es un reto que nos podemos sentir todos satisfechos, porque no todos los centros de investigación aplicada son capaces de asumir con sus propios recursos y con su propia infraestructura técnica este objetivo. Además de la actividad de investigación aplicada, como digo, y la académica a través de los proyectos de investigación del programa marco o del Plan Nacional, mantenemos la dirección y secretaría de la Revista Internacional de Sociología, que es una revista del Consejo de Investigaciones Científicas que dirige el Instituto, ahora a través del doctor Aguiar, la dirige desde hace ya 20 años, desde que se creó el Instituto. El Consejo decidió adscribir la revista al IESA, gracias precisamente a las gestiones de Salvador Ginés y de Manuel Pérez Iruela, que fueron sus primeros directores y editores, y luego lo hemos sabido continuar hasta incorporar la revista como revista ISI a los niveles de las mejores revistas internacionales en lengua española en sociología. Bien, nuestra voluntad como instituto es continuar, como he dicho al principio, con nuestro modelo de combinar la investigación básica con la investigación aplicada. Creemos que es un modelo que no solamente responde a las necesidades del propio entorno en el que nos movemos, sino también creemos que está en sintonía con las orientaciones que están teniendo los sistemas organizativos de los centros de investigación social. Creo que lo que apostamos hace 20 años por un modelo que combine la investigación básica con la aplicada es algo que hoy se ha convertido en una necesidad y en un paradigma prácticamente en los sistemas organizativos de los centros de investigación social. Esta convicción de creer en nuestro modelo nos ha llevado a impulsar la firma del convenio para ampliar la sede del IESA en el solar del antiguo mercado del Alcázar. Es un convenio que se firmó en el mes de abril entre el presidente del CSIC y el alcalde del Ayuntamiento de Córdoba. Está ya firmado, está ya programada su financiación y ahora estamos en los prolegómenos de finalizar el proyecto, de empezar ya las primeras obras que esperemos en los próximos meses ver ya movido el terreno para empezar ya a visualizarse que el proyecto de ampliación del edificio del IESA es un proyecto que no solamente es la firma del convenio, sino que tiene también una realidad concreta en los próximos meses. Bien, ya para terminar, pues decir que afrontamos el curso académico próximo con ilusión, conscientes de que nos vamos a encontrar otro año difícil por la situación económica y financiera. Es una situación y una crisis que afecta a todas las instituciones, a toda la sociedad española y, por tanto, no sería una excepción inexplicable que un instituto como el nuestro, que vive en el entorno y que es receptivo a los problemas del entorno, pues no experimente también las dificultades económicas y financieras como cualquier otra institución de nuestro país. Creo que en estas situaciones es donde realmente se demuestra la capacidad de las instituciones para innovar y para encontrar nuevos caminos. En este sentido, pues el reto es adaptarnos en el próximo año a ese nuevo escenario y hacerlo con ilusión y haciendo propuestas también realistas y viables. Y como suele ser habitual en estos actos académicos, solemos invitar a un conferenciante para que imparta la lección magistral. Este año tenemos el gusto, el honor de tener a José María Asunci en un momento que es la Semana de la Alimentación, la Semana Mundial de la Alimentación. Creo que ha venido como anillo al dedo. Cuando se lo dijimos a él, estuvo encantado de venir, y nosotros tenemos una relación muy antigua ya con él y por tanto queremos darle las gracias por haber aceptado la invitación. Creemos que es una persona muy cualificada para dar esta conferencia. La presentación la va a hacer un amigo de José María y referente en la casa, como es Manuel Pérez Iruela, y a los dos les invito a que suban a la mesa y comience el acto con la lección magistral. No es retórico decir que es para mí una satisfacción presentar a don José María Asunci, y en este caso no es retórica porque somos amigos desde hace muchísimos años, y casi para mí más que una satisfacción es un problema, porque cuando uno habla de un amigo siempre seguro que tiende a exagerar o a ser demasiado corto para que no se note demasiado eso de la amistad. Seré breve no obstante, porque es persona conocida para muchos de los que estáis aquí y para otros a lo mejor no tanto, pero seguro que el nombre les puede sonar. José María Asunci es ingeniero agrónomo, doctor ingeniero agrónomo de la especialidad de Economía Agraria.
Me pararé aquí para decir que hay en España una cosa curiosa que conoce poca gente, y es que en las escuelas de agrónomos, desde los años 60, se generaron unas generaciones, valga la repetición, de profesionales, muchos de ellos hoy día académicos, entre los que me encuentro, está Eduardo Moyano, hay muchos, dedicados a la economía, a la sociología, y esto es una cosa un poco rara porque en general no es frecuente en los países que nos rodean que exista este origen profesional de científicos sociales que vienen de una escuela de ingenieros agrónomos, y que en el caso de España, y esto lo digo porque tiene que ver con la vida y la carrera de José María Assunsi, la verdad es que los problemas del país eran fundamentalmente agrarios, y cuando un país tiene ese problema como problema fundamental, no es menos cierto, y que es lógico que entonces la atención se centre en estos asuntos, y de ahí surjan efectivamente luego derivaciones profesionales como las que me refiero. En fin, José María es ingeniero agrónomo de ese tipo de generación, doctor catedrático de la disciplina en el Departamento de Economía y Ciencias Sociales Agrarias de la Universidad Politécnica de Madrid, léase Escuela de Ingenieros Agrónomos, donde básicamente imparte la docencia, y es una persona que ha sabido conjugar y hacer bien esa mezcla de transferencia de conocimiento, actividad académica y prestación de servicios intermitentemente en organismos públicos de cierta importancia, en los que, como digo, ha prestado servicios muy valiosos. Pues, por ejemplo, él ha sido durante un par de años el experto principal de la Unidad de Desarrollo Rural del Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIRD, en Estados Unidos, desde donde impulsó un proyecto que todavía está vivo, en la tercera edición, de trasladar el proyecto SPIDER, trasladar a Latinoamérica algunas de las experiencias de desarrollo rural que ha habido en la Unión Europea a través de los conocidos programas LEADER. Es una experiencia bastante interesante, yo he colaborado algo con él en este tema, y ha sido de sus ocupaciones internacionales más recientes, y quizás la más interesante y más actual es la de subdirector general de FAO, cargo que ha desempeñado del año 2007 al 2010, ocupando dos subdirecciones generales, la última de ellas, la primera en categoría en el organigrama de la propia Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Desde luego es envidiable, supongo, poder ocupar un cargo de este tipo por ese tiempo, dar la vuelta al mundo varias veces al año y conocer de primera mano los problemas de la alimentación, de la producción agraria, del hambre, de las dificultades de muchos países para poder alimentar a su población, y de los muchos problemas que la agricultura, la producción de alimentos, tiene en el mundo contemporáneo, y que él ha vivido, repito, de primera mano, y que nos va justamente a contar en la conferencia que va a tener a continuación. Además de eso, y en el caso estrictamente español, con dimensión local, ha sido persona también muy vinculada a grupos de trabajo de ámbito nacional, a veces también internacional, en la preparación de las reformas de la política agrícola común, de la famosísima PAC, que ahora está de moda porque hay una reforma reciente presentada el otro día. Estuvo en el grupo de trabajo europeo que preparó la reforma de la Agenda 2000, de la Agenda de Lisboa, y luego ha colaborado en otros grupos que más o menos han tenido esa ocupación. Y además de eso ha tenido tiempo de escribir libros, escribir artículos, publicarlos, dar clases, tener discípulos y dirigir tesis doctorales, lo cual no es poco e indica que es persona que ha dedicado mucho tiempo al trabajo y poco tiempo a lo demás. Yo lo decía hace un momento, digo, has tenido suerte porque efectivamente has podido hacer casi lo que has querido profesionalmente hablando, y te han puesto pocas pegas para que lo hagas. Otras personas tienen otras dificultades y no siempre pueden hacer eso con la misma libertad. Quiero dejar para el final una aventura común, y es una aventura que tiene un poco de romántica, pero ya ha pasado la historia como algo que ya fue, y por tanto solo la contamos a efectos de, bueno, los que nos criamos en aquella generación de agrónomos, sociólogos, economistas de los años finales de los 60, en el tardofranquismo, primeros años 70 en Madrid, y tuvimos esta vocación de ser demócratas anticipados, gente preocupada por los problemas del país, y es verdad que ahí surgimos una generación de personas con estas inclinaciones. Para nosotros era siempre un tópico, una especie de sueño, lo de la reforma agraria, porque parecía, como había sido en muchos países del mundo, que hubiera sido la solución para muchos problemas de España. Sin duda lo hubiera sido si en su momento se hubiera hecho. Hablo de los años 30 o 20, desde luego de los años 80, como la quisimos hacer luego, pero tuvimos la suerte de poder tocar el sueño, aunque fuera a tocarlo por unos días, y saber que ya era un sueño que se estaba aplicando
sin ninguna duda fuera de contexto y a destiempo, pero él fue el primer presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria, que puso en marcha la Ley Andaluza de Reforma Agraria, que se aprobó en el Parlamento andaluz en el año 1900, no recuerdo bien, 83-84, y colaboramos mucho porque yo fui parte del equipo de trabajo que redactó la ley, que luego hizo, el reglamento, puso en marcha el organigrama del instituto, y bueno, la historia ya sabemos la que es. Fue una cosa bonita mientras duró, y que duró lo que duró, que fue bien poco, porque era un asunto que efectivamente ya tenía quizás poco sentido en aquel momento. Pero bueno, tuvimos esa oportunidad histórica de que el sueño, aunque fuese al final y de manera un tanto breve, pudimos compartirlo y vivirlo. Pues nada más que eso, le cedo la palabra y estoy seguro que nos dará una conferencia de enorme interés. Bueno, quisiera empezar dando las gracias a Liesa por invitarme a esta conferencia. También quisiera dar las gracias a mi amigo Manolo, familiarmente para mí tío Manolo, al que me une una gran amistad, pero también una gran colaboración profesional desde hace muchos años, y que, como ha dicho Eduardo Moyano, es un referente en esta casa. Aunque ahora pues ya creo que a cierta edad uno tiene que saber también dejar paso a la gente joven. Yo he hecho un poco algo parecido en mi centro, que es la Escuela de Agrónomos. Yo estaba ya preocupado porque ibas contando mi vida y no salía lo de la reforma agraria. Y como yo, una de las cosas que me siento más orgulloso de mi vida es la reforma agraria, digo, a ver si no lo va a contar Manolo. Pero lo ha contado al final por aquello de que las cosas buenas se dejan para el final. Efectivamente, yo creo que el tema de la reforma agraria, vista con perspectiva histórica, está claro que llegamos tarde. Espero que a resolver el tema alimentario mundial no lleguemos tarde, porque ahí está en juego la vida de millones de personas que mueren de hambre, y por tanto es bastante más serio incluso que la reforma agraria. No es fácil encontrar un vínculo entre el tema de reforma agraria y alimentación o crisis alimentaria, pero evidentemente creo que es un tema el que voy a plantear y el que voy a desarrollar de enorme trascendencia mundial, como veremos además, y espero que no lleguemos tarde. Espero que no lleguemos tarde, como digo. Bueno, la idea que pretendo desarrollar es cómo afrontar el reto de alimentar a una población mundial cada vez mayor, cada vez más urbana y cada vez con más renta per cápita. Y esto yo creo que son los retos a los que se enfrenta la humanidad y es un poco el objetivo de esta conferencia. Empezaré analizando y, bueno, partiendo un poco de las crisis alimentarias recientes, sobre todo la 2007-2008, pero también la del 2010-11, viendo un poquito qué ha supuesto esta crisis o estas crisis repetidas, viendo cuáles son muy rápidamente las causas de esta situación, y luego pasaré enseguida a hacer un análisis de prospectiva al 2050, que es una fecha que puede parecer muy lejana, pero que yo creo que los análisis de prospectiva son interesantes. Y además hay una información importante sobre una serie de proyecciones a este escenario que nos van a dar las pistas de por dónde pueden venir los problemas. Y acabaré un poco con una conclusión, ¿no?, sobre cuál es el porvenir que nos espera en este tema y si realmente estamos de nuevo ante una amenaza de que se vuelva a debatir si la profecía malthusiana se va a cumplir o no se va a cumplir. Como ustedes saben, la profecía malthusiana decía que la población crecía exponencialmente, los alimentos crecen linealmente y que iba a llegar un momento en que la humanidad iba a ser incapaz de alimentarse y, por tanto, iba a tener problemas serios. Yo voy a intentar huir de dramatismos, pero creo que la situación realmente es seria y complicada y no voy a ocultar esa complejidad y ese reto, ¿no?, sin caer, como digo, en el dramatismo. Bien, la crisis que se desencadena a partir de finales del 2007 y durante el primer semestre de 2008 es una crisis que tiene como elemento fundamental una explosión
de los precios agrarios y alimentarios. Es decir, en muy pocos meses los precios de los productos agrarios básicos y alimentos básicos subieron en promedio un 60%. Y en el caso de algunos productos, como el arroz, que además es un producto básico para la alimentación de más de 1.500 millones de personas, en cuestión de muy pocos meses subió un 100%. Y más diría todavía, y luego explicaré por qué, en el caso concreto del arroz, en una sola semana, el precio internacional del arroz subió un 70% en una semana, creando una sensación de pánico. Yo lo viví en primera persona en FAO, que estábamos de verdad horrorizados. Esta crisis de 2007-2008 parecía que cedía a lo largo del segundo semestre de 2008-2009, pero en verano de 2010 ha vuelto un repunte fortísimo de precios y estamos todavía en una situación de precios muy elevados. En este caso, los productos estrella de subida de precios no ha sido el arroz, ha sido el trigo y el maíz, sobre todo el maíz, junto con azúcar y otros. Los productos y las subidas han sido distintas en la intensidad en las dos crisis, pero los principios, como veremos, son los mismos. Lo que ha significado estas crisis de alimentación, derivado de esos precios explosivos de los productos de alimentos básicos, es, y celebrando el Día Mundial de la Alimentación en esta semana, como digo, yo vengo participando en actos de celebración del Día Mundial de la Alimentación desde el 2007 y la verdad es que, para mí al menos, son celebraciones muy tristes, porque el número de personas que pasan hambre ha pasado de 850 millones en 2007 a cerca a 1.000 millones de personas actualmente. Por tanto, no solamente no nos acercamos al objetivo del milenio número 1, que es reducir a la mitad hacia el 2015 el hambre y la pobreza, sino que lejos de que antes nos quejábamos de que nos acercábamos muy lentos y estábamos preocupados porque nos acercábamos muy lentos. Pero desde el 2007-2008 el problema no es que nos acerquemos muy lentos, es que vamos para atrás como los cangrejos. Y el número de personas que pasan hambre y de pobreza en el mundo aumenta. La crisis alimentaria del 2007-2008 y los incrementos de los precios de alimentos explica una buena parte de este incremento en número de personas que pasan hambre. Es normal. Los hogares pobres de los países en desarrollo tienen una capacidad adquisitiva muy leve. Hay casi 2.000 millones de personas que tienen un ingreso medio diario en torno a $2 y 800 millones de extrema pobreza, que la línea de la pobreza es $1 por día. Por tanto, son muchos hogares que tienen realmente unos ingresos muy limitados. Para esos hogares, el porcentaje del gasto familiar en alimentación puede estar en torno al 50, 60 o incluso 70%. Es decir, se gastan una gran mayoría de sus escasos ingresos en comida. ¿Os imagináis lo que puede pasar si esos precios de los alimentos suben de media un 60-70% y algunos casos, como el arroz, duplican su precio en pocos meses? Son problemas para los consumidores pobres, problemas para los gobiernos porque se desequilibra totalmente el cuadro macroeconómico, su factura de importación, porque muchos de los países pobres, además de ser países de baja renta, son países importadores netos. Con lo cual, cuando se juntan las dos variables, es decir, renta baja, es decir, país en desarrollo, y al mismo tiempo importador neto, los desastres que se generan con estas subidas de precios son enormes: desequilibrios en la balanza comercial, desequilibrios en las cuentas públicas, déficit público, necesidad de recurrir a deuda externa para poder financiar esas compras de importación, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, digamos que el impacto desde el punto de vista social ha sido muy fuerte. En esas crisis ha habido protestas en la calle en muchos de esos países, en 30 y pico países, incluso en algunos países llegó a caer el gobierno. Y en el fondo, parte del tema de la famosa revuelta de los países árabes tiene que ver con este tipo de temas. No es el único factor, por supuesto, pero es uno de los factores que ha contribuido, porque esos países son países importadores netos. Por ejemplo, Egipto es un país que es uno de los principales importadores de trigo del mundo. Y realmente pues, es un país donde hay todavía bolsas de pobreza muy importantes, y en ese sentido pues, también una población que, aparte de no tener empleo, de ser pobre, encima tiene dificultades para comprar alimentos, pues todo esto va generando el caldo cultivo que explica luego las explosiones como las que ha habido, ¿no?
Sobre todo yo creo que lo importante además es tener en cuenta que esta situación ha creado un escenario totalmente desconocido hasta el presente. O sea, la última vez que hubo una crisis de ese estilo fue en el año 72, cuando el embargo del maíz y la soja por parte de Estados Unidos. Hubo una cosecha muy pobre en la Unión Soviética y por razones de Guerra Fría Estados Unidos bloqueó la exportación y hizo el bloqueo de la soja y el maíz, y se generaron unas subidas explosivas en pocos meses. Pero fue una cosa muy política y muy coyuntural, y no se había vuelto a repetir una cosa así desde el año 72, o sea que habían pasado más de 40 años, ¿no? En ese sentido hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que es un fenómeno bastante nuevo. El aumento de personas que pasan hambre no es solo una cuestión de los precios de los alimentos. Porque, por ejemplo, parte de esta subida de 850.000 millones parte del tema de crisis de precios de alimentos, pero una parte también es la crisis económica que se desencadena en 2008 y sobre todo 2009. Porque en 2008 y 2009 los precios de los alimentos bajaron, pero coincidió que esta bajada, que podía aliviar la situación, coincidió con la crisis económica y financiera mundial. Y eso hizo también que entonces las familias pobres, los precios de los alimentos eran algo más bajos, pero sus ingresos también sufrieron, porque la desactivación económica llegó a pérdida de empleo y pérdida de renta. Con lo cual, la conjunción de la crisis alimentaria y de la crisis económica y financiera, todo eso junto, ha provocado este desastre de pasar de 850 millones a 1.000 millones. Porque, evidentemente, el tema de seguridad alimentaria no es solamente producir alimentos, es que las familias pobres tengan ingresos para comprar los alimentos. De nada nos sirve que haya alimentos si los hogares pobres no los pueden comprar. Y por tanto siempre hablamos de que el tema de la seguridad alimentaria tiene distintos planteamientos y dimensiones. No solamente es producir alimentos, no solamente es la disponibilidad de alimentos, sino también el acceso económico a los alimentos. Y eso tiene que ver con reducción de pobreza rural y tiene que ver con el desarrollo rural. Si queremos que los pobres, que en un 75% están en zonas rurales a nivel mundial, tengan mayores ingresos y puedan acceder económicamente a los alimentos, se requiere planteamientos de desarrollo y desarrollo rural, porque yo digo que una parte importante de la pobreza es pobreza rural. Pero yo en mi conferencia me voy a centrar en la componente producción de alimentos. O sea, no es que ignore que hay otros elementos que contribuyen al tema de la seguridad alimentaria y a que mejore o empeore, y de hecho lo acabo de comentar, pero por cuestiones un poco del tema y del día y del enfoque, me voy a centrar en el tema producción de alimentos, en esa componente de producción de alimentos. ¿Cuáles fueron las razones fundamentales o cuáles son las causas de esta crisis de precios de alimentos? Sobre eso se ha escrito muchísimo, no hubo un consenso completo. Se dijo que eran que si los biocombustibles, la especulación financiera, el tema de la crisis del mercado hipotecario y la huida de inversión hacia el tema de commodities agrarias. Se ha hablado de muchas cuestiones. Y no cabe duda que estas causas han influido en la subida de los precios de los alimentos, ¿no? Pero realmente yo creo que el análisis correcto es distinguir entre las causas originarias y las causas secundarias. Lo importante es qué origina la primera oleada de subida de precios. Luego, una vez ya se ha producido la primera oleada, ya hay una segunda oleada donde hay factores que agravan y agudizan la subida de los precios de los alimentos, como ahora explicaré. Pero yo creo que es importante, a efectos de posibles medidas a adoptar, distinguir entre lo que podríamos llamar factores originarios y factores secundarios. Los factores originarios son dos, fundamentalmente. Uno es la globalización. Pero la globalización en una dimensión que es nueva, porque hasta ahora nosotros siempre considerábamos que la globalización era un fenómeno de interconexión espacial. Es decir, lo que ocurre en un país afecta al resto de países. Está todo interconectado. Por tanto, una decisión de un país influye en el resto. Es lo que podemos llamar la interconexión espacial. Pero en esta crisis alimentaria aparece una nueva dimensión de la globalización que era desconocida, que es la interconexión sectorial. Es decir, los economistas agrarios, cuando analizábamos qué pasaba en los mercados, analizábamos lo que ocurría en el mercado, la oferta, la demanda, la elasticidad de la renta, la elasticidad de precios, es decir, eran variables intrínsecas a la agricultura y a la economía agraria. Nunca se nos hubiera ocurrido
que pudiera ser una variable para explicar la subida de precios de los alimentos, la crisis hipotecaria de Estados Unidos y todo el desastre de las subprime y todos los productos financieros basura que quebraron en el 2007-2008. En ese sentido, yo creo que se pone de manifiesto una complejidad enorme de este mundo en el que vivimos, y es que sectores como el energético o sectores como el financiero están interconectados con el sector alimentos. Y, por ejemplo, repito, aunque no son causas originarias, no cabe duda de que el incremento del precio del petróleo contribuye a preparar las subidas de precios de los alimentos por doble vía. Primero, por inflación de costes, porque hay muchos medios de producción de la agricultura que dependen del precio del petróleo, por tanto arrastra esos precios de medios de producción y eleva los costes, por tanto hay un proceso de inflación de costes. Y hay una segunda vía, que es que al subir el precio del petróleo empieza a ser rentable utilizar materia prima para alimentos, desviarlo hacia producción energética, hacia bioetanol o biodiesel. Y en ese sentido, pues evidentemente hay una clara interconexión entre lo que ocurre en el mercado del petróleo, en el precio del petróleo, y lo que ocurre en los precios de los alimentos. Y no es por casualidad que en el año 2007 y principios de 2008 alcanzamos el récord de $120 el barril, y cuando baja el precio del barril, baja y tal. O sea, si hacemos la gráfica del precio de los alimentos y la gráfica del precio del petróleo, vemos una elevadísima correlación. Lo mismo ocurre después, en el año 2008, segunda parte, y 9, bajan los precios del petróleo, bajan los alimentos. En 2010 y 11 vuelve a repuntar el precio del petróleo y vuelve a repuntar los precios de los alimentos. Por lo tanto, hay una conexión muy clara entre el tema energía y el tema alimentos. Y el tema financiero también. Es decir, el tema financiero, ¿por qué? Porque cuando entra en crisis toda la inversión financiera en productos hipotecarios, que se había desarrollado muchísimo en los años 2000, 2001 hasta el 2006, 2007, cuando entra en crisis esto, lo que ocurre es que inversores institucionales muy potentes, que tenían invertidos miles de millones de dólares en productos financieros hipotecarios, cuando esto empieza a hacer agua y empieza la rentabilidad a bajar, e incluso hay riesgos de que pueda realmente haber quiebras, una parte muy importante de ese dinero, de ese volumen de miles de millones metido en este sector financiero, emigra al sector de mercado de futuros, y por tanto ese dinero pasa a comprar opciones y futuros de materias primas agrarias y de granos. Esa masiva emigración de dinero contribuye enormemente a aumentar los precios de las opciones y futuros en el mercado de Chicago y otros mercados importantes del mundo. Por tanto, hay una clara también relación entre el tema de la crisis financiera y los precios de los alimentos. Y ese es otro fenómeno también muy importante, que nos podía hacer pensar que lo que ocurra en el mercado hipotecario y en la crisis inmobiliaria va a acabar afectando al precio que un señor en Burkina Faso paga por un kilo de arroz. Pues eso es lo que ha ocurrido. El segundo elemento, después de la globalización, que explica un poco, a mi modo de ver, el origen de esta crisis alimentaria, es todavía para mí más importante. Además me gusta más porque es un poco volver un poco a la economía agraria clásica, es decir, a los fundamentos de la economía agraria. Y eso es clarísimo, y se le ha dado, yo creo, poco énfasis, pero es clarísimo. El problema de la crisis, de la que hubo, de la que hay y de las que vendrán, tiene para mí el origen clarísimo, y es, desde hace aproximadamente 9 o 10 años, la tasa media de incremento anual de la demanda de alimentos supera con creces a la tasa media de incremento anual de producción de alimentos. ¿Por qué? Pues por lo siguiente, porque aumentar la producción de alimentos no es tan fácil ni inmediato, y en cambio la presión de demanda, es decir, el aumento fuerte de la demanda, es una consecuencia del crecimiento económico fortísimo de países emergentes, como pues el caso de India, de China, de Indonesia, de Tailandia, de Brasil, que juntos suman 2.500 millones de personas. No hablamos ni de 20, ni de 50, ni de 300, hablamos de 2.500 millones de personas. Esos países han crecido a tasas del 7, 8, 9, 10% reiteradamente, acumuladamente desde los últimos 10 años, y esto ha supuesto
como todos los economistas sabemos, la elasticidad de demanda-renta de alimentos es alta, sobre todo cuando se parte de niveles muy bajos de renta, y lo que se fue es un fenómeno de aumento de la demanda de alimentos y además cambio de la dieta alimentaria, es decir, se consumen menos productos muy básicos y en cambio aumentan la dieta los productos como por ejemplo todos los productos ganaderos, también frutas, hortalizas, pero sobre todo leche, huevos, carne. Y esos productos son productos de segunda transformación, es decir, ya no solamente se necesitan cereales para alimentar directamente a la población humana, se necesitan cereales para alimentar al ganado que luego producirá la leche, los huevos o la carne. Y eso ha ocurrido a una velocidad enorme y, por supuesto, no ha sido capaz la oferta de seguir ese ritmo de crecimiento. De tal manera que año tras año, aumentando más la demanda que la oferta de alimentos, lleva como consecuencia, y para mí es la variable clave que explica la crisis, a que el nivel de stocks de cereales y de granos en el 2007 alcanza su mínimo histórico en 25 años. Dicho de otra forma, el mundo no tiene reservas, o tiene reservas mínimas, y por tanto el margen de maniobra es muy limitado. Lo cual quiere decir que sobre esa situación de un ajuste tan estricto oferta-demanda sin margen de maniobra, cualquier shock de oferta o demanda va a impactar y va a producir una fuerte volatilidad de los precios agrarios. Si a eso le sumamos que el cambio climático parece ser, explica una mayor recurrencia de fenómenos climáticos extremos, sean inundaciones, sean sequías, sean subidas de temperatura, si juntamos con que la evolución de la producción es más errática por el cambio climático y hay más oscilaciones y más efectos de esos fenómenos climáticos extremos y el mercado está ajustadísimo, pues cualquier evento climático extremo en un país importante productor, no en una islita, pero en un país importante productor, genera unos movimientos de precios fortísimos. Y eso es lo que ocurrió tanto en 2007-2008 como en 2010-2011. En ese sentido, lo que significa es que esa situación realmente es muy compleja de resolver a cortísimo plazo, porque ese ajuste oferta-demanda, como ahora veremos, no es un ajuste tan inmediato. Una vez producido las primeras etapas de crecimiento de precios, luego ya lo que queramos, los biocombustibles, la especulación financiera, las políticas, la volatilidad del cambio euro-dólar, hay otras muchas variables que no voy a entrar en detalle, pero son variables secundarias, es decir, lo que hacen es ahondar las primeras oleadas de subida de precio. Y voy a poner algunos ejemplos. Por supuesto, el tema de la crisis financiera, como ya he explicado, influyó y mucho. El tema del aumento de derivados de productos granos para producir bioetanol y biodiesel también repercutió negativamente. Por supuesto, yo nunca diré que esas son las causas fundamentales de la crisis de los alimentos, pero influyó. Y luego el tema de la volatilidad de tasa de cambio también, hay una gran fluctuación, sobre todo de euro-dólar, y eso influye también. Y luego el tema político, las políticas. Y un tema que me interesa mucho destacar, pues tiene una importancia conceptual, que es el tema de lo que hoy podríamos llamar la histeria de los mercados. Yo he hablado muchas veces con mi amigo Manolo de que a veces los sociólogos y economistas no trabajamos suficientemente juntos. Yo después de esta... Oye, Eduardo, o sea, si quieres grito más, pero echamos la paliza. Si quieres ¿Que no se oye? Pues voy a ponerme el micrófono en la boca, a ver si se oye. Un poco menos. Que no sé si son 2, 3... Ahí. El tema de la... El tema de la sociología y economía, yo creo que es importante que haya esa vinculación y que no siempre la ha habido. Pero yo creo que ahora, después de estas últimas crisis financieras, alimentarias y tal, lo que queda claro es que lo que hay que incorporar es a los psicólogos. Porque realmente los fenómenos que estamos viendo son de histeria y de pánico. Yo he dicho antes que en una semana el precio del arroz subió un 70%. Esto no tiene nada que ver con oferta y demanda.
porque además el mercado del arroz en concreto no estaba atravesando por una situación de escasez. ¿Qué ocurrió? Pues muy sencillo. Cundió el pánico y 3 países de los 5 primeros exportadores mundiales, India, Vietnam e Indonesia, prohibieron la exportación de arroz y cerraron la frontera. El mercado de arroz, que es bastante estrecho, tres países importantísimos exportadores cierran la frontera, en una semana se queda el mercado internacional de arroz sin producto y sube un 70%. Recuerdo además en esos momentos nosotros hicimos un esfuerzo denodado por convencer a estos 3 gobiernos de que no era necesario, que era un pánico exagerado, que iba a provocar un desastre y que además en 3 meses venía la siguiente cosecha de arroz de los asiáticos, que además era una cosecha récord, y que la cosa no iba a ir a más en el arroz, sobre todo en el arroz. No hubo forma de convencerlos. Efectivamente, luego pasó lo que dijimos que iba a pasar y a los 3 o 4 meses, afortunadamente, quitaron la prohibición de exportación, pero hizo ya el daño, ya estaba hecho. Pero es que os puedo decir otras cosas todavía más divertidas. Es que en Estados Unidos, la cadena de supermercados Walmart, que es la más importante de Estados Unidos, tuvo que prohibir la venta de sacos de arroz de 50 kilos. Porque la gente iba a los supermercados a comprar kilos de arroz a sacos. Es decir, no compraba 1 kilo de arroz o 2 o 5, como cuando uno va siempre. Compraba sacos de 50 kilos de arroz. Y vieron que en 2 semanas acababan las existencias de arroz. Y lo que tuvieron que hacer es prohibir y no dejar que nadie comprara más de unos kilos de arroz. ¿Eso a qué viene? Eso es una actuación que no tiene ninguna racionalidad de ningún tipo, porque además en el arroz no había, nosotros no hacíamos más que decir que el arroz no era un problema. Cuando los actores, cuando los consumidores, cuando los gobiernos entran en pánico, los mercados no funcionan bien, porque se hacen cosas absolutamente absurdas. Los países prohíben exportar por miedo a quedarse desabastecidos en su interior. Los países que importan les entra el miedo de quedarse sin mercancía e importan más de lo que deberían importar. Y encima importan más de lo que deberían importar en un momento en el que el precio es súper alto. O sea, que fijaros, yo tengo miedo, entonces me voy a asegurar de que no me quede desabastecido, voy a comprar el arroz. En lugar de que voy a comprar 50.000 toneladas, voy a comprar 100.000 toneladas. Y encima las compras al precio histórico máximo que ha tenido el arroz. O sea, nada que ver con la racionalidad económica. ¿Cómo se explica esto? Pánico, nerviosismo, histeria, que es lo mismo que está pasando en gran medida en los mercados financieros. O sea, que cada día pasan cosas porque ha movido una ceja no sé quién, ¿no? O sea, una situación de hipersensibilidad que lleva a un funcionamiento muy descontrolado de los mercados. Bien. Por tanto, yo creo que con esto me parece interesante, por tanto, retener la idea esta de los factores originarios, globalización y crecimiento de la demanda, mayor que la oferta, ajuste extremo del mercado y, por tanto, no margen de maniobra para cualquier tipo de shock de estos. ¿Qué es lo que puede pasar? Hasta aquí, digamos, la situación de estos años. Segunda parte, ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué puede ocurrir en el futuro? ¿Qué situaciones se pueden dar en el futuro? Bueno, pues voy a dar una serie de pequeños datos que yo creo que nos van a dar una referencia importante de lo que puede ser en el futuro. El escenario es 2050. Las proyecciones demográficas hablan de que en 2050 la población mundial será 9.200 millones de habitantes. El aumento es un 40% de aumento respecto a la población actual. La mayor parte de ese incremento de población va a ser en los países en desarrollo, no en los países desarrollados, como es lógico. Por tanto, digamos que va a agudizar las tensiones en el mundo en desarrollo. Se estima que en el año 2050, actualmente la proporción de población que vive en el medio urbano es el 50%. Se espera que en el año 2050 la proporción de gente que vive en el medio urbano será del 70% y además con una renta per cápita 2 o 3 veces la actual. Por tanto, tendremos en el 2050 una población mucho más numerosa, más urbana y con más renta per cápita. Y se estima que para poder satisfacer la demanda de alimentos de esa población más numerosa, más urbana y con más poder adquisitivo,
la producción de alimentos del mundo de aquí al 2050 tiene que aumentar un 70% a nivel mundial y en los países en desarrollo un 100%. Tiene que duplicarse de aquí al 2050. Esto es un reto extraordinario porque la mala noticia es que la tasa de incremento de la productividad agraria, que en los años 60 era en promedio de un 3%, está ahora en niveles de 1,2%. Y se espera que llegará al 1% o incluso podría llegar a bajar del 1% a partir del año 2025-2030. Y en eso hay bastante coincidencia en todos los análisis y estimaciones. La cuenta es muy sencilla. Si no nos ponemos pesimistas de que baje de 1 y pensamos que de aquí al 2050 la tasa media de incremento de la producción de alimentos va a ser del 1%, del 2010 al 2050 son 40 años, 40 años a un 1% de media anual es un 40% de incremento de la producción de alimentos. Y acabo de decir que la estimación de lo que se requiere para satisfacer el aumento de demanda de alimentos es del 70%. Por tanto, hay una brecha nada más y nada menos que del 40 al 70%. Hasta aquí las cifras. ¿Quiere decir esto que la humanidad no va a ser capaz de alimentarse? Bueno, sería precipitado llegar a esta conclusión. Lo que sí es evidente es que a la hora de pensar qué tipo de cosas o qué tipo de elementos pueden ser decisivos para que eso no ocurra, el primer elemento y más fundamental es el tema tecnológico. Es la clave primera. Es decir, necesitamos tecnologías que permitan un incremento de la productividad agraria fuerte, superior al 1%, por supuesto, especialmente en el mundo en desarrollo, porque el potencial de crecimiento de la producción agraria no está en los países desarrollados, que ya tienen niveles de productividad altísima. Está mucho más en los países en desarrollo. Pero ahí es donde hay todo tipo de dificultades para que la productividad agraria crezca a ritmos fuertes, porque hay problemas institucionales, financieros, de capacidad técnica, políticos, de todo tipo. Entonces, pero en cualquier caso, la primera cuestión es tecnología. Y además el reto es todavía más complicado. Esto es como el doble salto mortal con caída hacia atrás y sin red, porque este aumento de la productividad hay que conseguirlo con tecnologías que no degraden los recursos naturales, agua y suelo sobre todo, que ya están muy degradados y escasos, y además que se adapten y que mitiguen el cambio climático, porque a la agricultura se le va a exigir claramente, y eso es una tendencia que está ahí ya, como sector que contribuye a las emisiones, se le va a pedir también que contribuya a la mitigación y se adapte al cambio climático. Por tanto, hay que producir más, hay que producir de una forma limpia y sostenible ambientalmente, sin degradar recursos de agua y suelo, y mitigando y adaptándose al cambio climático. Nada. Pues no es tan grave la cosa, porque la solución es tecnología, tecnología y tecnología. Y de hecho, ya hoy existen tecnologías, y puedo citar muchos ejemplos: la agricultura de conservación, la agricultura integrada, la gestión integral de plagas. Hay muchas prácticas agrarias y sistemas que están ya probados y que realmente permiten un aumento de productividad sin degradar recursos naturales, siendo sostenible ambientalmente y mitigando emisiones, reduciendo emisiones. Lo que ocurre es que muchas de esas tecnologías ya existentes solo se adoptan en los países desarrollados o se están empezando a adoptar en países desarrollados. Por ejemplo, agricultura de conservación, hay 100 millones de hectáreas ya, pero están todas en Europa, Estados Unidos y sobre todo en Latinoamérica, países como Argentina, por ejemplo, ¿no? Millones de hectáreas, porque se adapta muy bien ahí, ¿no? Pero en cambio la agricultura de conservación es prácticamente inexistente en África y podría funcionar muy bien en África. FAO ha hecho unas pruebas en algunos países africanos y es una agricultura que funciona extraordinariamente bien. El problema es que no solamente hay que tener tecnología, sino que hay que adoptarlas.
Y, por supuesto, hay que innovar. No solamente basta con las tecnologías que se tienen, sino que se necesitan nuevas tecnologías. Y en ese sentido, esas nuevas tecnologías, yo creo que hay un consenso en la comunidad científica clarísima, que una de las vías fundamentales es el tema del patrimonio genético. Es decir, una de las vías de solución de conseguir esa agricultura más productiva, respetuosa con el medio ambiente y que mitigue el cambio climático, tiene que venir de la mano del patrimonio genético, es decir, de la conservación y uso de la riqueza genética de plantas y animales. Bien sea por una mejora genética de plantas y animales convencional o bien sea biotecnología. Yo creo que en el reto que nos encontramos, la humanidad no va a poder no usar la biotecnología. Habrá que hacerlo con todas las precauciones, con todas las legislaciones de bioseguridad que hagan falta. Pero cada vez más se va imponiendo la idea de que con este reto al que nos enfrentamos no se puede prescindir de la biotecnología. Pero no basta la tecnología, porque como acabo de decir, puede ser que incluso ya haya algunas tecnologías que funcionen bien, pero que no se adopten. Y eso tiene que ver con tres elementos que son los que deben de alguna forma confluir en este panorama para darnos la esperanza de que el mundo va a poder alimentarse. Una vez tengamos la tecnología, tanto la existente como las nuevas tecnologías, la innovación tecnológica, hay tres elementos clave totalmente imprescindibles, que son políticas, instituciones e inversión. Uno de los problemas por los que no se adoptan las técnicas que ya existen en muchos países en desarrollo es porque las instituciones son muy débiles y las políticas son o inexistentes o inadecuadas. En ese sentido, si nosotros queremos que esas tecnologías, las que ya existen o nuevas, puedan realmente ser utilizadas y se adopten, necesitamos instituciones agrarias fuertes y necesitamos políticas adecuadas. Y también, por supuesto, necesitamos inversión. El tema institucional yo creo que es un tema clave, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Yo creo que es importante decir que a nivel internacional una de las cosas que dejó en evidencia la crisis del 2007-2008 es que la humanidad no estaba preparada para afrontar una crisis global de esa magnitud. Es decir, no hay mecanismos o instituciones de gobernanza mundial de la agricultura y la alimentación. Y en ese sentido yo creo que se ha avanzado mucho porque se han dado algunos pasos bastante interesantes, ¿no? Pero en aquel momento lo que se vio claro es que cada país hacía sus propias políticas sin importarle lo que pasaba en el resto. Y por tanto, como la crisis es global, solo se puede abordar la crisis global desde una institucionalidad global, desde una gobernanza global de la agricultura y la alimentación. Y en eso, que estábamos muy en mantillas, se ha avanzado mucho. Yo creo que en ese sentido, y es muy importante decirlo, la cumbre del 2008, de junio de 2008, que se celebró en FAO, con gran asistencia de jefes de Estado, ministros y tal, yo creo que significó una cosa muy importante. Yo lo viví personalmente y creo que es quizá lo más positivo que tuvo esa crisis, es el reconocimiento por todos los líderes mundiales de que se habían equivocado. Y el primero que lo dijo de una forma categórica fue el presidente Sarkozy. El presidente Sarkozy, en su discurso en esa cumbre de junio del 2008 en Roma, en plena crisis, empezó su discurso diciendo: señores, nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. Pensábamos que el tema de la agricultura y la alimentación estaba resuelto. Pensábamos que ya estábamos en otros temas, educación, salud, infraestructuras y demás, institucionalidad, gobernanza y tal. Pero ahora nos damos cuenta que no estaba resuelto. Que estaba resuelto porque no comían. Pero cuando 2.500 millones empiezan a comer, pues no está resuelto el tema. Y lo que vino a decir es: nos hemos equivocado porque hemos dejado totalmente marginada la agricultura y todos los parámetros son claros. Es decir, el gasto público en la agricultura baja, las carteras de proyectos de agricultura de los bancos de desarrollo mundial y regionales baja, la participación en la ayuda al desarrollo que va a la agricultura baja desde el año 80 y pico hasta el 2000. Entonces, todos los indicadores reflejan esa idea de que, bueno, la agricultura eso ya está, no hace falta invertir más, no hay que preocuparse. Y él dijo, y todo el mundo acordó, y todo el mundo concordó en esto, y figura en la declaración final,
la agricultura es un sector estratégico y no puede haber paz y seguridad en un mundo con 1.000 millones de personas que pasan hambre. Por tanto, la dimensión alimentos pasa a ser a nivel internacional estratégico, porque considera que es un tema no ya técnico, ni siquiera político, va más allá. Nos jugamos la paz y la seguridad en el mundo. Porque, como dijeron los líderes, no se puede tener un mundo en paz y tranquilo en un mundo donde hay 1.000 millones de personas que pasan hambre. Y, de hecho, a partir de ese momento, la agricultura volvió a la agenda internacional y, además, en el lugar preferente absoluto. Hoy en día no hay reunión del G8, no hay reunión del G20, la próxima vez en Cannes, el 3 de noviembre, donde no haya como tema central el tema agricultura y alimentación. En la agenda de desarrollo que se aprueba en la cumbre de Seúl, del G20, el año pasado, uno de los capítulos, agricultura y alimentación. Francia, que este año es presidencia del G20, eligió como tema estrella la volatilidad de los mercados agrarios. Por tanto, es evidente que estamos en un nuevo mundo en el que la agricultura y la alimentación ha pasado a ser un tema prioritario. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en su discurso último de la Asamblea de Naciones Unidas, ha dicho que Naciones Unidas tiene 3 prioridades. 3, no 5 ni 10, ni 3. Son el desarme nuclear, el cambio climático y la agricultura y la alimentación. Esos son los 3 objetivos prioritarios de todo el sistema de Naciones Unidas. Todo esto ha significado, como digo, toda una serie de avances. En el G20, por ejemplo, tiene un programa ya con una serie de acciones y de financiación para el tema de desarrollo agrario en los países en desarrollo, que hacen concebir una cierta esperanza de que esa vuelta a la agenda va a significar una gobernanza mundial que no solamente va a significar dinero e inversión, sino va a significar también, en cierto modo, tratar de coordinar políticas, tratar de que las políticas no se enfrenten unas con otras y tratar de buscar un poco puntos de consenso para que las políticas de unos países no perjudican a otros. Entonces, yo creo que esto no es un tema de un día ni un año, pero la tendencia está marcada y yo creo que en los próximos años asistiremos a pasos importantes en esta idea de una gobernanza global que permita que no ocurran tantas esas catástrofes y que de alguna forma al menos pare estas cosas de prohibir exportación o demás, ¿no? El tema de la institucionalidad nacional también es importante. No solamente es necesario una nueva institucionalidad internacional, sino también en los países en desarrollo. Muchos países en desarrollo, a raíz de los ajustes estructurales, desmantelaron sus instituciones agrarias. Sanidad vegetal, sanidad animal, crédito agrario, extensión agraria, investigación agraria. O sea, estamos diciendo que un tema clave es la tecnología, I+D+I, y estamos diciendo que muchos países en desarrollo, los grandes emergentes no, China, Brasil y eso no preocuparse. Ahí no hay problema. El problema de la carencia absoluta de instituciones de investigación, de extensión y tal, es en los países más pobres de Asia, alguna parte de América Latina y sobre todo África. Porque realmente es difícil poder concebir cómo se va a hacer la revolución tecnológica, como fue la revolución verde en India, por ejemplo, cómo se puede hacer una segunda revolución verde, que es lo que tenemos que hacer, ¿no?, en los países con una institucionalidad agraria tan débil o inexistente, ¿no?, como ocurre en muchas partes de África y en algunas partes de Asia y América Latina. Por tanto, también las instituciones nacionales hay que fortalecer toda la institucionalidad agraria nacional, ¿no?, para que realmente pueda darse ese salto tecnológico que necesitamos para poder afrontar el reto. Las políticas igual, las políticas son necesarias también todo un catálogo de políticas que promuevan la agricultura. Muchas políticas de países en desarrollo han sido antiagrarias, han dado incentivos contra la agricultura, también un error. O incluso se ha dedicado países, por ejemplo, de África, donde la agricultura es del 25 o 30% del Producto Interior Bruto, se destina a la agricultura un 5 o 6%. Entonces realmente hay una situación, en estos 20 años se ha producido un desfase, ¿no? Y esto está en revisión completa, es decir, hay un acuerdo incluso ahora de toda la Unión Africana para pasar como mínimo al 10% de gasto agrario dentro del presupuesto público, y todas estas cosas yo creo que son movimientos que van en la dirección correcta. No sé si se tardarán 2 años o 3 o 10 en que den frutos, pero por lo menos creo que estamos en la dirección correcta.
Por último está el tema de inversión, ¿no? El tema de inversión es importante. La FAO ha hecho una serie de cálculos y estima que hay que aumentar el 50% la inversión en agricultura a nivel mundial para poder afrontar el reto de aumentar el 70% la producción de alimentos. Y un aumento del 50% son muchos miles de millones. Y ese es un problema muy serio, porque los países más pobres pues pueden aumentar un poco los recursos a la agricultura, pero no tienen recursos en gran cantidad. La ayuda al desarrollo en estos años, con la crisis financiera, lejos de subir, ha disminuido. La inversión privada en esos países no entra del todo porque hay una serie de problemas de inseguridad jurídica, de institucionalidad débil, o sea, no es fácil. Y por tanto ahí nos encontramos con un problema muy importante de cómo poder aumentar de esa forma tan drástica la inversión en agricultura, tanto inversión pública como privada, ¿no? Bueno, ahí hay que hacer un esfuerzo, los países desarrollados tendrán que hacer un esfuerzo en apoyar a la agricultura de los países pobres, esos gobiernos tendrán también que apostar por la agricultura, y yo creo que el sector privado, pues si las políticas se cambian y hay políticas que crean un clima propicio para la inversión privada, pues se puede ir de alguna forma desarrollando la inversión privada en estos países en vías de desarrollo. Pero es un tema delicado. Y ahí hay una cuestión además que ha surgido hace unos pocos años, que una de las posibles ideas para poder cerrar esa brecha entre la inversión que se necesita y la disponible es la inversión extranjera. Pero el problema que hay ahí es que la inversión extranjera en los últimos años, y especialmente en la crisis alimentaria, pues ha sido básicamente de países como China y todos los países del Golfo, que tienen muchos recursos económicos, pero no tienen capacidad de producción de alimentos. El caso de los países del Golfo es clarísimo. Todo el subsuelo es petróleo, no tienen posibilidad de producir en grandes cantidades de alimentos, ¿no? Entonces esos países están siguiendo la política, y China en parte también, de comprar extensiones enormes de tierra en países de estos africanos para producir alimentos. Pero producen alimentos y se los llevan a su país. Claro, este es un problema que genera una situación muy crítica y que ha sido objeto de muchas críticas, porque hacer eso en un país donde hay a lo mejor X millones que se mueren de hambre, pues aparte del tema ético, pues es un tema que es discutible, ¿no? O sea, ¿que la inversión extranjera podría ayudar al desarrollo de la agricultura de un país africano? Sí, pero en determinadas condiciones. Y de hecho, en la agenda del G20, los 4 grandes temas que hay en el capítulo agrario, los 4 grandes temas que hay en la agenda del G20 para el tema de agricultura son 4. Son, primero, fortalecer el sistema de I+D a nivel mundial y nacional. O sea, de nuevo I+D, tecnología, 1. 2 es que el acuerdo del Áquila, en la cumbre del Áquila, donde los países ricos acuerdan 20.000 millones para 3 años para fomentar el desarrollo agrario de los países pobres, que eso se haga, porque dio la mala suerte de que eso se aprobó en plena crisis y de esos 20.000 millones se han desembolsado solamente 4 o 5.000 millones. Por tanto, el segundo objetivo es, oiga, que esos 20.000 millones se desembolsen y lleguen de verdad para apoyar el desarrollo de las agriculturas en los países pobres. El tercero es tratar de aliviar la volatilidad de los mercados agrarios, es decir, tratar de que no haya tanta volatilidad. Y el 4 es una especie de código de buena conducta en el tema de la inversión extranjera en la agricultura, que es un poco tratar de poner orden en estas compras masivas de tierras para producir alimentos y llevárselo, ¿no? Entonces, de esos 4, Francia decidió que el tema estrella era la volatilidad, pero se está trabajando en los 4 y en el tema de inversión extranjera también. Bien, yo creo que entonces configuramos, por tanto, para ir terminando, que necesitamos evidentemente esa tecnología, tanto la existente como nueva, pero además también necesitamos instituciones fuertes agrarias, necesitamos políticas adecuadas y necesitamos inversión. Estos 3 pilares, junto con esta revolución tecnológica, esa especie de segunda revolución verde, nos podría llevar a aumentos sustanciales de la producción de alimentos y, por supuesto, por encima del 1% de tasa media de incremento anual, a partir a lo mejor dentro de 5, 10, 15 años. Por tanto, podríamos tener un moderado optimismo de que al horizonte 2050 pudiera realmente conseguirse esa situación de equilibrio, en el sentido de que pues se pasará de 1 otra vez a 1,5, incluso el 2% es posible, o incluso algo más, y por tanto ese es un tema fundamental. Termino por decir que cuando uno se plantea, y ya es la última reflexión, ¿no?, si vamos a ser capaces de alimentar a la humanidad en 2050, pues habría que contestar que depende, porque hay una cuestión muy importante, y es que si en el año 2050
los 9.200, voy a decir esto para que se me oiga bien, porque si no a lo mejor no se me oye, 9.200 millones comieran la dieta media que tomamos en los países desarrollados, ya puedo decir que seguro no hay forma de producir de aquí a 2050 alimentos para que 9.200 millones coman a razón de 3.000, 3.500 calorías diarias. Luego, por tanto, ahí también hay un tema de distribución, porque la paradoja en la que estamos es que mientras hay 1.000 millones de personas que pasan hambre, uno de los principales problemas de salud pública de los países desarrollados es la obesidad. Por tanto, de nuevo, aparece el tema de la distribución. No solamente es un problema de producción de alimentos ni de distribución, pero es igual que la pobreza. El problema de la pobreza no es un problema que haya pobres. Si la riqueza mundial se repartiera, no habría pobres. Pero como decía aquel otro, si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta. Por tanto, no me vale decir que sí que hay alimentos suficientes en el 2050 porque si se reparten hay para todos. No me vale. Porque es un poco utópico pensar que a pesar de todo el tema de dietética, nutricional y demás, los países desarrollados van a pasar de dietas de 3.000 o 3.500 calorías a dietas de 1.500 o 2.000 calorías. No lo veo claro, ¿no? Entonces yo creo que cifrar toda la esperanza de que en el 2050 vamos a ser capaces de alimentar a la humanidad porque los pobres coman más, un poco más, y los países más desarrollados coman menos, pues es como decir que arreglemos la pobreza porque las poblaciones de las capas medias o medias altas de renta pues distribuyan, o los ricos por supuesto, distribuyan su riqueza y la repartan, entonces ya no habrá pobres, ¿no? Entonces, bueno, yo ya hace tiempo que dejé de pensar que esas cosas como mínimo son utopías y puede haber cierto tipo de distribución. Evidentemente no cabe duda de que toda la campaña nutricional y todas las políticas que están llevando a cabo los países desarrollados para combatir la obesidad es posible que lleve a un cambio de dieta y a dietas más sanas, pero de ahí a pensar que la solución del hambre en el mundo es que los países desarrollados coman bastante menos y que eso lo puedan comer los países pobres es muy discutible. Aparte de que ahí sí que entraría el segundo componente, porque entonces a lo mejor habría alimentos para que puedan comer todos los pobres, pero ahí el problema ya no es si hay alimentos, sino si los pobres tienen capacidad adquisitiva para comprar esos alimentos que dejan de comer los países desarrollados. Por lo tanto, yo creo que sigamos con la idea de que el reto tiene que venir de la mano de la tecnología, apoyado por esos tres pilares: instituciones, políticas e inversión. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Creo que ha sido una excelente conferencia, ha satisfecho las expectativas que todos teníamos y creo que podríamos aprovechar unos minutos para, si tenéis ya visto Fernando Ramos que levanta la mano, podemos hacer una ronda de unas cuantas preguntas y tú las agrupas las respuestas y así ganamos tiempo. Fernando, ¿quiere intervenir? ¿Alguna persona más? Bueno, luego después de Fernando. Soy Fernando Ramos, de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de aquí de la universidad y bueno, compañero, amigo y colega de los ponentes. Yo querría primero felicitar a José María porque me ha gustado muchísimo la conferencia y también hilvano el principio de mi intervención o mi pregunta con lo que ha dicho Manolo Pérez Ciruela de que posiblemente extrañe a algunos de los aquí presentes el que en las escuelas de ingenieros agrónomos aparezca gente tan rara como los que nos dedicamos a las ciencias sociales. Sé que algunos incluso de los que ocupan esta sala habrán sonreído pensando que somos algo tan atípico. Y yo, una de las cosas que casi siempre nos critican es que los economistas, seguramente los sociólogos también, nunca llegamos a las mismas conclusiones, lo cual nos pone un poco en entredicho si somos o no científicos. Yo en este caso tengo que decir, llevo estudiando sobre este tema de la conferencia, que ya digo que me ha entusiasmado, de José María, un tiempo, y digo que he llegado prácticamente a las mismas conclusiones, lo cual pues me ha hecho, bueno, por lo menos confirmar que no estoy muy desviado cuando un especialista efectivamente confirma parte de lo que yo había analizado. Pero yo simplemente querría un dato muy rápido. Te digo que esta información que has dado de las calorías, que también coincido contigo en que no vamos a poder llegar a que toda la población mundial de 9.200 millones puedan consumir esas calorías, el problema es mucho más grave porque para hablar de las calorías occidentales que tomamos en Occidente no solamente son las 3.500, tenemos que multiplicar cada caloría por 20, puesto que tenemos que introducir también calorías mecánicas por transporte, conservación, transformación de vegetal a animal, etc. Bueno, al final el balance casi es 1 a 20. Bueno,
No, mi reflexión iba porque hemos dicho también que hemos llegado tarde a la reforma agraria, decíamos un poco recordando hoy que hace justo 30 años que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Andalucía, es una fecha también histórica. Y yo creo que estamos llegando tarde al tema de la alimentación mundial. Están pasando muchas cosas y demasiado deprisa. Y precisamente, circunscribiéndome a la primera causa que has citado, que es la globalización lo que hace es que el contagio de todas estas causas se produzca a velocidad de vértigo. Al final has tocado de una forma un poco quizá tangencial el problema de las compras de tierras. Efectivamente se está haciendo una transferencia de tecnología a toda esta zona, concretamente de África y especialmente a algunos países como Somalia, Kenia y me imagino que también, puesto que fue uno de los grandes motivos del fiasco de la cumbre de FAO, el escándalo de Madagascar con Daebo. Entonces el problema de la institucionalidad en estos países es que las cantidades de tierras que se están comprando no son pequeñas cantidades. Estamos hablando de empresas que tienen una capitalización de 50.000 millones de dólares. Hay una empresa, un grupo inversor que no sé si conocerás, que se llama Agriinvestment, que se han reunido ya en tres ocasiones en Nueva York, en Chicago, y estamos hablando de que este año han comprado 60 millones de hectáreas. La capitalización que tienen, ahora mismo tienen bancos de tierra de 80 millones de hectáreas. ¿Y esto qué significa? Significa que vamos a tener unos gobiernos que van a poner prácticamente, por ejemplo, en el caso de Somalia ya tienen 80 millones de hectáreas señalizadas, para que se pueda importar cualquier tipo de tecnología sin ningún tipo de royalty, sin ningún tipo de arancel. Entonces, si no llegamos a un sistema de gobernanza global, y bueno, FAO podría ser uno de los instrumentos, realmente podemos llegar un poco tarde porque gran parte de todo el capital que ha salido de la convulsión de los mercados financieros está ahora mismo proyectándose sobre los mercados alimentarios precisamente porque saben que ahí no va a haber un default. Y entonces creo que el riesgo que tenemos, y estoy muy contento de oír que en instituciones como Naciones Unidas se pone una prioridad la agricultura y la alimentación, porque efectivamente nos jugamos mucho con esto. Nada, te vuelvo a agradecer tus interesantes aportaciones y perdona que haya sido un poco más largo de lo que quería. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo quería aprovechar que José María ha sido siempre una persona muy atenta a todo lo que es la política agrícola común europea y estamos en un momento en que ha salido el proyecto de reforma. Tú participaste en uno de los grupos consultores y asesores en la agenda, creo que fue cuando la Agenda 2000, lo recuerdo. Y bueno, no sé si estás atento, me imagino que sí, que estás siguiendo el tema y me gustaría pues aprovechar la oportunidad de preguntarte y que vincules el proyecto de reforma con el argumento que tú has tenido en la conferencia. Es decir, si el proyecto de reforma de la política agrícola común sintoniza con esa reactivación del discurso agrario, un discurso agrario renovado, vinculado a los temas de cambio climático, a los temas de tecnología, hay un capítulo importante sobre el tema de investigación y desarrollo. Bien, que haga una reflexión europea sobre un tema que es mundial, pero ver en qué medida Europa está siendo receptiva a estos asuntos. Bueno, contesto. Si no hay ninguna pregunta más, José María. Si damos tiempo que alguien piense en alguna pregunta más. Respecto al tema de compras masivas, de acaparamiento de tierras, ¿no? Bueno, yo creo que este fenómeno es un poco parecido, es continuación del fenómeno de 2008, cuando los inversores institucionales, huyendo de la crisis hipotecaria de Estados Unidos, mueven sus fondos desde el mercado financiero hipotecario al mercado de commodities de opciones y futuros de Chicago. Porque una de las cosas que también ocurren en ese nuevo mundo en el que ahora vivimos es no solamente que la agricultura está en lo alto de la agenda internacional, sino que hay una expectativa de que la agricultura es negocio. Es negocio. Y además hay una cuestión que es muy importante que no he dicho en la conferencia, pero aprovecho esa pregunta para decirlo. Porque alguien me podría decir, bueno, pero vamos a ver, para producir más alimentos se pueden producir de dos formas distintas. Podemos aumentar la producción de alimentos de dos maneras. Una, evidentemente, es aumentando el rendimiento por hectárea de los cultivos o de la ganadería. La segunda es aumentando la superficie cultivada. Lo que ocurre es que en las estimaciones que manejamos todos los organismos internacionales se calcula que el aumento de alimentos tiene que venir
en un 80-90% por incremento de productividad y solo se puede descansar en aumentar la producción de alimentos en un 10-20% en aumento de la superficie cultivada. Porque quitando algunos países muy concretos, la frontera agrícola se extendió hace ya muchos años y está prácticamente agotada. Al contrario, lo que hay es un problema de escasez de tierras y de reforestación de zonas que no deberían reforestarse, como la Amazonía en Brasil, por ejemplo. Por tanto, tierras es un recurso escaso y además ahí no hay solución. Tú la tecnología puedes producir 2.000 kilos, 3.000 o 5.000 por hectárea, pero lo que no puedes hacer es aumentar la superficie cultivada en el mundo porque tiene sus límites. Por tanto, en una situación en que la alimentación pasa a ser un posible negocio interesante, no es de extrañar que públicos y privados estén invirtiendo mucho dinero en ese recurso escaso que es tierra y que es clave, porque quien tiene tierra puede producir y quien no. Y como he dicho, la frontera agrícola está ya casi agotada y por tanto no podemos pensar que el aumento de producción de alimentos que la humanidad necesita va a venir porque cultivemos el doble de hectáreas o 50% de hectáreas más de lo que cultivamos hoy. En ese sentido, esto es un problema, porque evidentemente comprar tierras afecta tanto a temas de legislación, derechos de propiedad, soberanía y muchos aspectos más. Y por tanto es una vía de entrada que tiene sus elementos, como tú muy bien has dicho. Mi opinión es que no llegaremos tarde, porque la comunidad internacional ya está sobre la pista y no es por casualidad, como he explicado, que de los 4 elementos centrales de la agenda agraria del G20 está el tema de un código de conducta en el tema de inversión extranjera y que ahí algo se va a conseguir. Yo creo que hay una voluntad en países como no solamente Estados Unidos, Japón, incluso China ha entrado en razonamiento en este tema. Yo creo que se va a lograr algún tipo de acuerdo y creo que no vamos a llegar tarde. Pero es entendible lo que ha ocurrido, pero claro, es un fenómeno nuevo que está por regular, que ha sido una cosa descontrolada y que muchas inversiones se han tirado a esto y tal. Como hay gobiernos en esos países muy corruptos en muchos casos, pues da igual vender medio país, porque seguro que de ese medio país que han vendido algo se han embolsado. Por tanto, claro, esos países de debilidad institucional pues requieren realmente ya no solamente actuar de que el país impida que eso ocurra, sino un código internacional de conducta para que nadie lo haga, aprovechándose justamente de la debilidad y de la corrupción que hay en estos países más pobres. El caso Madagascar es patente. En cuanto a la otra cuestión de la PAC, pues vamos a ver, yo diría que Europa sí es sensible a la nueva situación mundial. Y de hecho, yo en estos años, aunque estos años yo he tenido más relación con la gente de cooperación al desarrollo y de exteriores de la Comisión Europea que con agricultura. O sea, por primera vez yo me he movido en un ambiente, porque he sido un año director del Departamento de Agricultura y 3 director del Departamento de Cooperación Técnica. Y mi contraparte en Cooperación Técnica no era la Dirección de Agricultura, no la de Giagri. Eran los de exteriores, AIDCO, etcétera, ¿no? Ayuda al desarrollo, etcétera. Y yo puedo decir, desde luego, que la Comisión Europea ha sido muy sensible a las crisis alimentarias y hay que decir incluso que la mayor contribución de dinero para realmente responder rápidamente a la crisis del 2008 fue la Unión Europea. La Unión Europea sacó de varios sitios 1.000 millones de euros para un programa de acción rapidísimo para ayudar a países más pobres a tratar de reproducir rápidamente alimentos y a poder tener ayuda alimentaria y tal. O sea que yo creo que la sensibilidad está ahí. Lo que pasa es que mientras la gente de cooperación y exteriores ha sido muy sensible, tengo la impresión de que nuestros colegas de la Comisión de la Unión Europea en Agricultura y sobre todo los gobiernos no han sido tan sensibles. Pero yo casi que ahí no diría tanto la Comisión Europea, sino los gobiernos. Y en ese sentido yo creo que a mí me hubiera gustado que la política agraria, la reforma esta, hubiera tenido mucho más en cuenta este nuevo escenario que yo he explicado aquí. Hay puntadas, hay retazos, tú los has mencionado muy bien. El tema de cambio climático parece que en las condiciones de la ecocondicionalidad ya empieza a incorporarse no solamente temas de nitratos, contaminación y tal, sino el tema de cambio climático. Y también el tema de I+D, que estamos viendo que es la clave de todo, es el tema fundamental, pues se ha destinado un aumento importante, un capítulo al tema de I+D agrario. O sea, creo que hay retazos, ¿no? Pero yo creo que este nuevo escenario hubiera requerido probablemente no retazos, ¿no? Sino probablemente un cambio mucho más profundo de la política comunitaria. Lo que pasa